Hoy, en Quédate conmigo, hablamos con Lidia Cabrera, autora del libro La chica que se tiró. Y es cierto, lo hizo, pero también volvió a levantarse. La historia de Lidia es una historia sobre TCA, suicidio y superación. Una historia sobre cómo el cuerpo puede convertirse en un grito de auxilio, pero también una historia donde sabemos que la mente también puede sanar. La historia de Lidia nos recuerda que cuando todo parece perdido, la vida siempre, siempre merece la pena ser vivida. Escúchala y quédate conmigo. Hola Lidia, muchas gracias por haber venido a Quédate conmigo y estar dispuesta a contar tu historia. Gracias a ti, Sonia, por contar conmigo, por pedir que venga y la verdad es que estoy encantada de poder estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Pues bueno, vamos a contarle a la gente tu historia, pero antes me gustaría que le dijeras a la gente que está al otro lado escuchándonos. ¿Por qué crees que deberían quedarse a escuchar tu historia hasta el final? Creo que estaría bien que escuchasen esta historia porque es una historia que se repite en muchas ocasiones, que puede enseñar, ya más que enseñar, puede ayudar a la persona que la está viendo a ver que aquellas cosas que pensamos que son tonterías en nuestra vida realmente no lo son importantes y que se pueden sentir identificadas en la forma en la que he podido llegar a sufrir y poder pedir ayuda, ¿no? Entonces creo que es interesante que se pueda ver esto para que podamos pedir esa ayuda y ver a alguien que ha vivido lo que nosotras, lo que yo en este caso, y que necesita pedir esa ayuda. Eso es, pues vamos a contar tu historia para que a quien esté al otro lado pues le pueda servir de espejo, de reflejo y que sepa que aunque esa persona ahora esté pasando por algo muy grave y muy duro, porque sabemos lo duro que es convivir con la ideación suicida y con la depresión, que aquí tenéis dos ejemplos de personas que lo han superado y hoy, por supuesto, nos vamos a centrar en la historia de Lidia para que os sirva de ayuda. Entonces, bueno, Lidia, lo primero que me gustaría hacer es que tratásemos de trazar como una línea cronológica desde pues, tus inicios hasta que empieza toda esta ideación suicida y como bueno, incluso se acaba consumando. Y luego otra línea cronológica desde que vives todo ese impacto, todo ese trauma del suicidio y cómo has llegado hasta aquí hoy. Sí, muy bien. Pues mira, Sonia, yo la primera vez que empiezo con eh, ideación suicida empieza siendo con 15 años. Sí que es verdad que los años siguientes ya no le doy tanta importancia porque se queda como un caso aislado, pero mi vida ha sido una vida un poco complicada, mi infancia ha sido bastante complicada, vengo de una familia desestructurada, con una figura de padre ausente, lo cual me ha llevado a tener diferentes problemas emocionales, pero que no se han llegado a gestionar cuando se tenían que haber gestionado. Esto me lleva a que en la adolescencia, con 15 años, me encuentro en una depresión en la que no entiendo nada, no recibo la ayuda que necesito y lo único que necesitaba en ese momento era un poco el que me viesen, ¿no? El pedir ayuda de una forma que no sabía cómo hacerlo mejor. Y ahí fue cuando intenté suicidarme por primera vez, con 15 años. Y como te comentaba, los años siguientes pasan de forma natural y normal porque no se le dio importancia a ello. Es más, la única intervención que yo tuve ahí fue psiquiatría. A mí no se me derivó a terapia, a psicología, ni ayuda en el propio centro de estudios, ¿no? Simplemente me vio el psiquiatra, me mandó medicación y pues recupérate. Entonces, esa fue la única intervención. Claro, de ahí pues no se ha llegado a solucionar ningún problema. Siguió aumentando la depresión, los problemas emocionales y todo el trauma hasta los 21, que volví a intenté suicidarme por segunda vez y finalmente la tercera vez, que fue con 22, que fue pues la más grave,
que es la que te ha traído Sí, hasta aquí, ¿no? hasta aquí. Entonces, aquí has mencionado bastantes cosas que me gustaría tratar. Una de ellas, bueno, que intentas suicidarte con 15 años y aquí nadie hace nada. Esto me llama muchísimo la atención. Ni el centro de estudios, ni tu familia, a nadie se le ocurre decir, vamos a llevar a terapia a esta chica. No. Y es algo que, claro, yo en el momento no le di importancia, porque yo, evidentemente, con solo 15 años, no buscaba morir en ese momento. Analizándolo desde fuera, yo buscaba que mi familia me viese y se diese cuenta de que yo estaba pasando por un momento muy duro en mi vida y que necesitaba ayuda. Ese primer intento de suicidio fue un no puedo más y creo que sola no voy a poder más. Pero claro, al final supongo que con 15 años se entiende las cosas como cosas de la edad, ¿no? De la adolescencia, de que está pasando por la edad del pavo y pues que ya se le pasará. Sí que es verdad que en mi casa pues hubo como durante una temporada más apoyo, se centraron más en mí, pero en el resto de recursos yo no obtuve más ayuda que la del psiquiatra, fue medicación. Y es más claro cuando no te explican cómo funciona la medicación, no te explican cómo tienes que tomártela. Yo llegué a las 2 semanas, dije, yo no quiero estar loca y me dejé la medicación, lo cual todo fue como un acto aislado en el que no se le dio más importancia y yo al final pues tiras para adelante porque es lo único que te queda, ¿no? Tengo que seguir, pues voy a vivir mi vida con lo que tengo como puedo. ¿Crees que desde fuera cometemos el error de no darle importancia en estas edades más tempranas a las señales de que esa salud mental no está bien? Claro, yo creo que ahí reside el primer error, ¿no? El considerar estos casos como cosas de adolescentes, cosas de niños, tonterías, esas palabras, ¿no? Me refiero. Creo que ahí está el error, porque es cuando no se le está dando la importancia que merece la salud mental. Si se te rompe una pierna, enseguida vas a ver que la persona tiene la pierna rota y le vas a dar importancia, pero como estas cosas van por dentro y no se ven y no tenemos la información que toca, pues vamos a dar por hecho que eso son cosas de niños y que son cosas que son tonterías, en 2 días se le pasa. Cuando empiece no sé, se le acabará esta tontería. Lo que tienes que hacer es ponerte a estudiar, ¿no? Que te pasará enseguida. Entonces yo creo que ahí sí que cometemos un grave error. Sí, porque en tu caso, quizás si alguien se hubiera preocupado, no importa quién, de darte las herramientas que necesitabas en aquel entonces, quizás no habrías llegado a donde llegaste, porque tú ahora estás aquí sentada en el sofá, estás bien, estás perfecta, pero podrías estar muerta. Claro, Esto es muy efectivamente. duro y muy Sí. fuerte de decir, pero es que la realidad es que tú podrías estar muerta y si alguien a tus 15 años hubiera tomado medidas, quizás se podría haber evitado todo lo que ahora escucharemos, Sí. pero se podría haber Sí. evitado seguramente. Siempre lo he pensado, más sobre todo ahora que ya estoy como mucho más trabajada, he ido a mucho psicólogo, entonces eso me ha permitido analizar muy bien mi situación y entender de dónde vengo y por todo lo que he pasado. Y ahí entiendo que posiblemente si en esos 15 años yo hubiese recibido la ayuda, más que ayuda es intervención, me refiero, porque no es algo que sea caritativo de que no es que me tendrían que haber ayudado, no es que si se hubiese intervenido los médicos de forma correspondiente, posiblemente a día de hoy, hace 2 años, no hubiese llegado a pasarlo tan mal, ¿no? Porque lo suyo ya hubiese estado solucionado y arreglado en el momento que tocaba. Sí, Eso es. y es lo triste. Sí, sí, es que es muy triste. Yo por eso he querido también Sí. hacer hincapié. Y mencionas por todo lo que tú has pasado, ¿no? Esto creo que Sí. es importante, lo hablábamos antes fuera de cámaras, pero quiero traerlo aquí, porque muchas veces parece que desde fuera se piense que la depresión o que los suicidas, ¿no? Que somos personas débiles o flojas o que un día te levantas y dices, bueno, pues mira, hoy me voy a suicidar. Esto no va así, lo hemos estado hablando. Y muchas veces me he dado cuenta yo, lo hemos estado hablando antes, parece que en la infancia muchas personas vivimos cosas que nos afectan de una manera que luego en la edad adulta acaban desembocando en problemas de salud mental muy graves. Sí. Entonces, cuéntale a la audiencia un poco cómo ha sido esto en tu caso, de dónde vienes tú y qué cosas has ido
acumulando a tus espaldas para que al final una chica con 22 años decida entre comillas, porque siempre es algo que no decidimos nosotros, pero que tu monstruo interno decida acabar con tu vida. Antes que nada, de responderte a eso, quiero respaldar lo que has dicho, que efectivamente la ideación suicida o el suicidio en sí es multifactorial, por lo tanto, cada persona va a ser por casos diferentes, por situaciones diferentes, y no es que un día una persona se levante y diga voy a suicidarme porque lo estoy pasando muy mal. Puede ser porque lleves arrastrando el dolor muchos años, que efectivamente es en mi caso, ¿no? Vengo de una familia en la que he sufrido abuso dentro de casa, he visto cómo se ha maltratado dentro de casa, entonces eso no ayuda al desarrollo natural de una niña, ¿no? Eso que ocurre que con los años, ese trauma y esas emociones mal gestionadas acaban desembocando, como bien has dicho, en una persona adulta que no sabe lo que le pasa, no entiende lo que le pasa, sufre depresión, gestiona las emociones con diferentes enfermedades mentales, como en mi caso un TCA. Entonces, ese ha sido un poco mi recorrido, ¿no? El haber alargado durante toda la vida un dolor que no me pertenecía y que no se me palió, ¿no? Que nadie hizo nada por intentar evitarlo. Entonces, claro, somos débiles. Bueno, es que a lo mejor sí que es verdad que hay que eliminar el hecho de cobarde o valiente, ¿no? En cuanto al suicidio, pero sí que es verdad que débil, porque si llevo 22 años de mi vida con una mochila de dolor a mi espalda, ¿eso es ser débil? Me refiero, yo llevo cargando con ese dolor 22 años de mi vida y he intentado pedir ayuda, he intentado demostrar que no estoy bien, pero nunca se le ha dado la importancia a la salud mental que tocaba. Sí, es triste que tengamos que llegar al punto del suicidio para que alguien alrededor diga, oye, esta persona no está bien. Sí, debería ser suficiente con levantar la mano y decir, no me encuentro bien, Claro. estoy triste todos los días, no sé qué me pasa, no paro de llorar, pero algo pasa, ¿no? Y sí que la sociedad empiece a darle importancia a que si un amigo nuestro, un compañero de trabajo, un familiar, detectas que está cambiando su personalidad, que no está bien, pues que intentemos hacer algo entre todos, igual que tú has dicho antes, ¿no? Claro, yo veo a un amigo que se cae conmigo por la calle y se rompe el tobillo o la pierna, lo primero que voy a hacer es coger el coche, subirlo en mi coche, llevarlo al hospital, estar con él, ver qué le mandan, y si luego encima le puedo ayudar en la rehabilitación, yendo a su casa porque llevarlo al no médico, puede caminar o lo que sea, lo voy a hacer. Pues por favor empecemos a hacer lo mismo con la salud mental. Si estáis escuchando y sois entorno de personas, ya no que estén con ideación suicida, que esto es como ya el extremo, cuando el cuerpo no aguanta más y lo saca por ahí. Pero si tenéis personas alrededor que están sufriendo, nadie está sufriendo voluntariamente ni para llamar la atención ni por placer, está sufriendo porque es el efecto de, como dice Lidia, de muchos años de dolor acumulado que tiene que salir de alguna manera. Y lo que necesitamos es comprensión y empatía. Sí, así es. Y hablando de esto, tú mencionabas que tu forma de expresarlo fue un TCA. Sí. Vale, hablemos de esto porque imagino que habrá gente al otro lado que esté pasando su vida con un TCA. Entonces, explícanos desde tu experiencia, ¿vale? Sabemos que no somos profesionales de la salud mental, aunque tú estás estudiando la carrera de psicología. Explícale un poco a la audiencia qué es un TCA y cómo es vivir con un TCA. Pues mira, te cuento. Como bien te he dicho, al final sí que es verdad que el TCA es la forma en la que yo empiezo a expresar ese dolor, porque yo con 15 años ya tengo un primer intento de suicidio y yo ahí no tengo ningún diagnóstico, ni se me ha hecho pruebas, ni nada para diagnosticarme TCA, aunque sí que es verdad que pues he sufrido bullying en el colegio también, acoso respecto a mi forma física, entonces todo eso con la edad va haciendo mella en el estás gorda, no mereces comer, tienes que hacer mucho deporte pues para que esto no pase, no mereces estar en el planeta por tu aspecto físico, ¿no? O no encajas. Todo esto, poco a poco, con todas las emociones que no tienes bien gestionadas, al final va haciendo
esa piedra que es el dolor, ¿no? Que es ese TCA. Yo empiezo a demostrar síntomas de TCA con 21 años, que es cuando empiezo yo con la psicóloga realmente. Ahí empiezo con atracones. Empiezo con atracones en los momentos en los que en discusiones con mi expareja o en discusiones dentro de la familia o incluso en momentos de mucho estrés, la forma que yo tenía de solucionar eso eran atracones y después ir al baño a vomitar. Todo eso va haciendo, sumando, porque claro, no hablas con nadie por vergüenza y si lo hablas, lo que suelen decir es lo que tienes que hacer es dejar de cerrar la boca, no tienes que comer tanto, eso son tonterías. Entonces, claro, cuando empiezas a nombrar lo que te pasa y recibes esto, porque la gente no está informada, dejas de hablar de ello, porque no te van a entender y porque da mucha vergüenza, ¿no? Decir, me estoy pegando tracones de comida. Todo esto son síntomas de lo que es un TCA, pero va mucho más allá, porque al final el TCA es un trastorno de la conducta alimentaria que al final en cada caso va a ser completamente diferente. Hay diferentes tipos de TCA, en mi caso fue una bulimia nerviosa, lo cual me llevaba a pegarme atracones de comida, vomitar y tener conductas compensatorias. Esas conductas compensatorias iban desde un levantarme por la mañana y como no me veía lo suficientemente delgada, no desayunar, no comer o solo beber un café con leche. Conductas así te las estoy diciendo muy específicas, ¿no? Centrarme en si yo esa mañana no me veía lo suficientemente bien o no había comido como tocaba, hacer 3 horas de deporte para compensar, ¿no? Al final mi vida era un compensar constantemente todo lo malo que estaba haciendo, pues para mantenerme bien en el canon de belleza que se me exigía desde toda la vida, desde que tenía 6 años hasta el momento. Entonces, claro, sí que es importante que cada TCA va a ser diferente, cada persona va a ser diferente, pero muchos casos de TCA pueden llevar a problemas y a ideación suicida. Y las personas que nos estén escuchando ahora, que convivan con un TCA, esto también lo hemos hablado antes fuera de cámaras, pero creo que es importante traerlo aquí para la audiencia, porque nosotras coincidíamos en que al final la forma que nuestro cuerpo tuvo de expresar todo el dolor arrastrado durante muchísimos años, como has dicho, fue el suicidio. En mi caso fue también otras señales previas, que en tu caso fueron un TCA. Claro. Entonces yo me pregunto, las personas que ahora mismo nos escuchen y tengan un TCA y solo tengan ese diagnóstico, Sí. ¿qué les dirías? O sea, que investigaran más allá del TCA, que hay algo Claro. más, porque tú decías en tu libro que eso habías descubierto con tu psicóloga, que realmente eso era la Claro, punta de un iceberg. efectivamente, al final era la punta de un iceberg todo lo que yo estaba viviendo con el TCA, porque yo empecé a ir a la psicóloga a los 20 años, después de la pandemia, por eso, ¿no? Porque después de la pandemia yo había tenido empezar mucha ansiedad, sentimientos de depresión y comportamientos o síntomas de TCA, que yo en ese momento ni sabía lo que era TCA, ¿no? Entonces empezamos a salir con la opción de que era un TCA y con los años, o sea, con el paso del tiempo, empieza a salir que el TCA es solo lo que se está viendo, lo que mi cuerpo está expresando, pero que lo que tenemos que empezar a trabajar en terapia y lo que quiere mi psicóloga que yo o sea, que yo vea y empecé a conocer es todo lo que hay detrás. Porque al final ese TCA es la forma en la que yo estoy expresando que nunca, o sea, no he tenido una seguridad bien buena durante mi infancia, que he tenido problemas de apego durante mi infancia, que me han maltratado psicológicamente, que he recibido abusos. Todo ese dolor, al final mi cuerpo lo está expresando con la alimentación, con el deporte, con un TCA, ¿no? Entonces creo que sí, que hay veces que muchas veces, como cada caso de TCA es diferente, sí que es importante que las personas que me estén escuchando y que tengan un diagnóstico, que consideren que puedan llegar a tener un TCA, que se mire más allá, ¿no? De ese TCA, se mire más allá de las conductas que tenemos como la alimentación o el deporte o lo que sea. ¿De dónde viene ese dolor? ¿Qué estamos tratando de gestionar? ¿Qué nos ha pasado anteriormente cuando éramos pequeños o hace años para que nuestro dolor esté saliendo por aquí? ¿Qué está pasando? ¿No? Que igual que el TCA puede ser, hoy en día hay Claro. muchísima gente a la que le han dicho, tienes ansiedad.
Totalmente. Ya te quedas ahí con, bueno, me han mandado que me tome un Tranquimacin Sí. cuando esté muy mal Así y es. me quedo con eso. Claro. Pues si de verdad, yo lo que diría es, si de verdad queréis poneros realmente bien, que no os quedéis con eso, y si el profesional con el que estáis solo se queda con eso, pues quizá hay que hacer una revisión Claro. de ese profesional, porque esto lo digo yo sin ser psicóloga, insisto, Sí. sino por la experiencia que tengo y que he escuchado a otras personas, y tú en tu caso que sí que ya tienes más herramientas como estudiante de psicología y que también te lo habrán dicho los profesionales con los que has trabajado, que tanto el TCA como la depresión, como la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizado, agorafobia, fobias que hemos tratado ya en este podcast, ¿no? La agorafobia que tratamos con Mai, al final son todo puntas de iceberg de algo que hemos estado acumulando, o incluso Rebeca, que también ha estado en este podcast. Ella en su libro, recuerdo una frase que me encantó, que decía algo así como: la depresión es como el cobrador del frac del dolor acumulado y normalmente llega con intereses. Claro, sí, así es. Tal cual, o sea, si la depresión te sume en un dolor que te consume, pero es que es lo que dice Lidia, es un dolor que llevamos demasiados años acumulando y que llega un momento en nuestras vidas en el que la cabeza dice, basta. Claro, al final es como si tú vieses un incendio, tú ves el humo de ese incendio. Lo que no estás viendo es, por la visión que tienes, que el fuego está en un punto mucho más abajo y tú estás viendo lo que es el humo. No vas a ir a apagar el humo, vas a ir al foco donde están las llamas a apagar el fuego. Pues al final pasa un poco eso, ¿no? Con esas enfermedades mentales o esos problemas de salud mental que tenemos, muchas veces es la forma en la que nuestro cuerpo saca o expresa el dolor que llevamos, que al final también muchas veces ocurre con problemas de salud física, no sé, un SIBO o una celiaquía, no sé muy bien qué enfermedades son, pero muchas veces nuestro cuerpo somatiza ese dolor emocional en problemas físicos. Y al final, pues, tanto físicos como mentales nos pasa, ¿no? El dolor que llevamos o esas emociones no gestionadas surgen de una forma, pues, mucho más llamativa, como son problemas como el TCA, como la depresión, TOC incluso. Entonces, sí, viene de ahí. Y lo de la sintomatología física me parece un temazo. Yo lo he descubierto hace relativamente poco por mi hermana. Tenemos una historia de infancia pues muy parecida. Claro. Y mi hermana ha vivido con una enfermedad autoinmune durante, no sé si lleva ya más de 10 años, ¿no? Diagnosticada con una enfermedad autoinmune. En su caso es un síndrome de Hashimoto, por si a alguien le sirve. Y ella siempre ha estado de médicos de aquí para allá y muchas veces le hacían pruebas y todo estaba bien, pero realmente no estaba bien. Hasta que este año pasado hemos averiguado que quizás en su caso el trauma se estaba expresando de esta manera. Claro. Y hemos encontrado a una psicóloga especializada en somatización. Y desde que ha empezado con ella, pues bueno, mi hermana está súper contenta de haber encontrado esta puerta, que normalmente en la medicina tradicional las cosas físicas se quedan en ese síntoma físico, que también puede ser la punta de un iceberg, que es interno y mental, ¿no? Y se expresa de esta manera. O sea que esto lo estoy contando por si alguien al otro lado, Claro. como decía Lidia, que no nos quedemos solo con las puntas de iceberg mentales, sino que también hay las puntas físicas, de iceberg físicas. Sí. Incluso yo le conté a mi psicóloga todo lo de mi hermana y que la queríamos ayudar, y mi psicóloga me contó casos que había tenido ella como profesional, gente con esclerosis, por ejemplo, que habían trabajado el trauma y a día de hoy están completamente curados y la enfermedad ha remitido. No siempre se puede, no hay que tampoco dar el mensaje de, oye, vas a ir al psicólogo y se va a acabar tu problema físico, pero que también, oye, esa invitación a, si esto te resuena, si llevas años recibiendo diagnósticos que tú tienes esa sensación de que aquí pasa algo, o que no tienes evolución, unos pues resultados, puedes encontrarlos por otra que rama. quizás puedes investigar esta vía de la psicología y del trauma y la somatización, porque si te pones a googlear, enseguida te van a salir un montón de cosas y quizá también te pueda ayudar, aunque aquí nos estemos centrando en el suicidio. No, claro, yo es que a mí son temas que me encantan, pero porque al final mi historia viene de ahí, ¿no? Viene del trauma, viene del apego. Entonces, yo he somatizado mucho
incluso como mi TCA viene de todo eso que arrastro, me he preocupado en también investigar sobre ello y en ya no solo porque estudio psicología, sino porque es algo que quiero conocerme, ¿no? Porque sí que es verdad que una parte importante del proceso de recuperación muchas veces viene en conocernos a nosotros mismos para saber por qué siento esta depresión, de dónde me viene, cómo puedo, porque al final cuando sabes el foco puedes actuar de una forma diferente, porque no es lo mismo que empieces a tener TCA porque quieres verte mejor físicamente, vas a tener que buscar una solución diferente a que si es por otro motivo. Tienes que ir conociéndote para saber cómo poder atacar ese problema, ¿no? Sí, es lo que decía importante. antes del fuego, ¿no? O sea, si tú a lo mejor tienes las herramientas, tienes una Claro. manguera, pero si no sabes hacia dónde tienes que Efectivamente, dirigir esa manguera, exacto. no vas a apagar el fuego. Así es. O si ni siquiera sabes cuál es el origen del fuego, ¿no? Entonces hay que hacer ese camino hacia adentro Claro. de ver dónde está tu fuego Sí. y cómo puedes ir con la manguera y Sí. intentar apagarlo, que ojo, tampoco es un camino fácil, ¿eh? No, claro. Y es más, en mi caso se puede ver bastante que yo a día de hoy hablo de mi intento de suicidio de una forma muy natural, pero para llegar hasta aquí han sido 4 años muy duros en los que he necesitado mucha ayuda psicológica, medicación y en las que lo he pasado muy mal, porque no es fácil encontrarte con 22 años en una situación en la que nadie más te entiende porque tu entorno, nadie más está así y que no sabes si vas a poder salir de ahí y que, como siempre decimos, cuando una persona se encuentra en una depresión o en un problema grave de salud mental, no vemos la salida. No. Es muy difícil ver esa luz al final del túnel. Cuesta mucho. Vamos a entrar en esto porque así recapitulamos un poco tu historia. Habíamos comentado que, bueno, tenemos ese iceberg, que es tu infancia, donde vives maltrato, abandono, abuso sexual, un montón de cosas, ¿vale? Ya hemos comentado que esto de débiles tiene muy poco. Sí. Entonces todo eso empieza a hacer mella en ti, desarrollas un TCA, después, ojo, de haber vivido un intento a los 15, que debería haberse trabajado en ese momento por parte del entorno y no se hizo. Eso hace que tú desarrolles ese TCA y entonces llegamos a tus 22. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí es cuando ya todo se está yendo de mis manos, ¿no? Ya se está yendo todo porque llega un punto en el que el TCA se me ha ido de las manos. Yo no sé cómo gestionarlo. Cuando pido ayuda no se me da la que necesito porque es un problema en el que tengo que cerrar la boca, en el que tengo que dejar de comer, que lo del cuerpo es una tontería, que pues tengo que verlo de otra forma, ¿no? Y ahí es cuando recibo una caja de empresa de Navidad y lo único que se me ocurre es pegarme un atracón con todo lo que hay dentro de esa caja. A día de hoy me sorprende la capacidad que tengo para decir esto sin morirme de vergüenza, porque claro, ese día para mí fue un horror, porque es que fue un horror, no puedo explicarlo con otras palabras, no sé cómo se puede imaginar una persona esto, pero al final es como verte en tu casa encerrada, comiéndote toda una caja entera de Navidad, y no es comiéndote, es engullendo, es con la sensación de la intención de tragar todo eso, con la intención de que tu cuerpo explote y querer terminar con tu vida, ¿no? Es un poco esa sensación. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, me fui corriendo al hospital porque realmente no era lo que quería. En ese momento, después de, fue el primer intento de suicidio después del atracón y me recibieron en el hospital, me hicieron un lavado de estómago y pasé la noche en el hospital provincial de aquí de Castellón, en salud mental, en la esta de salud mental. Fue un momento muy duro porque yo sabía lo que estaba haciendo, pero una parte de mí se moría de vergüenza, de culpa, y los pensamientos en mi cabeza eran no quiero tener que dar explicaciones, yo quiero desaparecer de aquí, esto a mí me da, no quiero tener que seguir con esto, no quiero tener que seguir luchando con mi cabeza, con el dolor que hay en mi cabeza. Después de ahí empiezo ahí es en el momento en el que sí que empiezan a derivarme una UTA,
En ese momento me derivan a la UTA, que es la unidad de trastornos alimenticios, donde me empiezan a dar terapia. Esa terapia me dura 2 semanas porque la psicóloga la tiene que derivar de centro y ya no tengo más ayuda. O sea, perdón, te dejan sin Sí. terapia de un día para otro y Sí. ya está. Sí, ya te llamarán cuando vuelva a ver psicóloga. Y no te llamaron. No, porque me intenté suicidar antes de que me volviesen a llamar. Vale, entonces tú tienes este primer intento, pasas la noche en el hospital Sí. con un lavado de Pasan sangre, 2 meses. pasan 2 meses, te quedas sin psicóloga Sí, y lo vuelves a hacer. sí. Esta vez, pues, mucho más grave. Llegué a tirarme de un cuarto piso, en el cual, pues, acabé con muchos daños físicos. Ese tercer intento fue un antes y un después en mi vida, porque yo salgo del hospital, bueno, estuve 2 semanas en coma. Cuando desperté, yo pasé una operación de espalda de 12 horas, en la cual pues no sabían realmente los daños. Es muy difícil saber médicamente los daños en ese momento y no sabían muy bien los médicos qué iba a pasar conmigo. Cuando ya me suben a planta, empiezan a despertarme del coma, la sensación era como volver a nacer. Yo no podía hablar, no podía tragar y no podía caminar, ¿no? Era como tuve que aprender a vivir en ese tiempo, ¿no? De recuperación. Y ese fue el tercer intento, que fue lo más duro de mi vida, que es lo que me ha llevado realmente hasta aquí, que al final ya han pasado 4 años. ¿Cómo funcionaba tu mente previamente a ese intento para que la gente que nos escuche se pueda hacer una idea de lo que pensamos en nuestras cabezas cuando intentamos suicidarnos, ¿no? Porque creo que es un tema que a quien no lo ha vivido le cuesta muchísimo de entender. Creo que nunca se va a entender si no lo has vivido, porque es Sí. algo tan complejo y tan individual como decíamos antes. Pero ¿cómo se lo explicarías tú a alguien que no ha tenido ideación suicida para que pueda acercarse lo máximo posible a sus familiares o amigos que lo están viviendo? Pues mira, es un poco contradictorio porque justo esa semana era la semana de la Magdalena y yo estaba por la calle, yo salí todos los días de fiesta y Lidia era feliz. En la calle Lidia era muy feliz. Pero yo justo esa semana también empecé el tratamiento psiquiátrico farmacológico, empecé con un antidepresivo, lo cual no te avisan, no te dan información suficiente y yo esa semana mezclé alcohol con las pastillas antidepresivas. Claro, yo salí de fiesta y me veía mis cervezas o no, lo que tenía que hacer. Eso fue haciéndome ella, pero yo ya había estado durante esos meses, acababa de pasar un intento de suicidio, por lo tanto durante esos meses los pensamientos en mi cabeza eran siempre estoy haciendo daño a mi familia, siempre tengo que estar dándoles problemas, mis amigas siempre tienen que estar pendientes de mí porque yo estoy loca y no soy capaz de gestionar bien mis emociones y mira cómo estoy y soy una gorda que tiene que estar pegándose a trocones y luego los vomita, o sea, era como constantemente insultándome y como si yo fuese mi propio látigo y yo me pegase misma pero con palabras, ¿no? Que al final de mirarme al espejo, apretarme el cuerpo con ganas de romperme insultándome. Esto ha sido, ya no solo pensamientos, sino que han sido actos que he tenido conmigo, ¿no? Entonces llegas al punto de odiarte a ti misma por cómo está pensando tu cabeza y por cómo tu cabeza te está llevando a tomar diferentes decisiones. Esto fueron los meses anteriores y justo esa semana yo estaba pues feliz porque eran las fiestas de Castellón y yo lo estaba pasando muy bien, pero una parte de mí, esa parte inconsciente, esa parte más oscura donde estaba el fantasma mío, me decía que yo no tendría que estar aquí, que yo todo lo que estaba dando eran problemas. Yo me lo pasaba muy bien cuando estaba en la calle, pero yo llegaba a casa, me pegaba un atracón, vomitaba, me metía en la cama y empezaba a llorar. Y yo lo único que pensaba era es que esto no va a terminar nunca, es que no soy capaz de pararlo, no soy capaz de terminar con esto. Y es que cuando lo estoy diciendo, nadie me cree, nadie cree que esto realmente no lo pueda parar. Se creen que esto lo estoy haciendo porque quiero, pero es que hay algo dentro de mí que no me deja, que es como si fuese una marioneta y me están obligando a hacer este tipo de cosas. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. La única solución que yo encontraba en ese momento era morirme. Esto es importante porque creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Los que hemos sido suicidas previamente, que llega un punto en el que en tu cabeza la única opción
que ves válida, es acabar con tu vida, Sí, porque te crees que lo que estás viviendo en ese momento va a ser para siempre así. Y es mentira. claro, Lo que pasa es que exacto. nosotras podemos decir que es mentira, pues Mm, ahora que estamos fuera y lo vemos con Sí, perspectiva. Pero es importante que los que estéis al otro lado, si alguien está conviviendo ahora mismo con la ideación suicida, sé que es muy difícil de creer porque yo recuerdo perfectamente pensar lo mismo que tú, que nunca mi cerebro iba a volver a ser un cerebro funcional, que nunca esa voz que me decía que me matara se iba a callar, que era una voz 24/7. O sea, sabemos, ahora te quiero preguntar a sí. ti, pero yo recuerdo en mi caso que era una tortura Mm, diaria y constante. Cada minuto de mi vida mi cabeza me decía, mátate, o me daba miedo mm, incluso acercarme a mi balcón porque sabía que si me Sí, acercaba seguramente pues podía acabar tirándome. tu vida. Me daba miedo tener pastillas cerca, me daba miedo cualquier cosa porque Mm, en el fondo había un 1% de mí que quería seguir aferrándose a Claro, la vida. porque ahí demostramos realmente que las personas que tenemos ideación suicida o o nos suicidamos, no queremos morir. Queremos acabar con ese sufrimiento. Pero una parte de ti, claro que le cuesta tomarse ese blister de pastillas o acercarse al... Porque no nos queremos morir, que queremos intentar encontrar otra solución. El problema es que no la encontramos, no la vemos. Pero no queremos morir, queremos acabar con eso que nos pesa Eso es, tanto. que te está matando por dentro Sí, ahora mismo y ese efectivamente. sufrimiento y Sí, nosotras lo sabemos y sabemos que parece que lo único que puedas hacer es claro, matarte, pero no es así. sí, Si no, nosotras no estaríamos claro. aquí. Lo que queremos es evitar que acabes haciendo eso porque, como decía Rebeca, el suicidio es una solución permanente a un problema que es temporal. Mm, ¿Cuál es el problema de esta frase, ¿no? Que sabemos que tú no lo sientes como temporal. Claro, No lo sientes exacto. como temporal. Sí, Y ese es el problema, claro. que lo sientes Mm. eterno, pero no lo es. Durante este tiempo que he vivido todo el tema del suicidio, me he interesado más en estudiar más sobre ello para entender mi cabeza, para entender por dónde he pasado y al final siempre llegas como a esa conclusión, ¿no? De diferentes psiquiatras o profesionales que hablan del tema, que al final esa diferencia entre una persona que toma la decisión de suicidarse o no está esta parte de la elección de tu futuro. Tú tienes un problema y cuando llegamos a tomar la decisión de suicidarnos es porque ese problema lo vemos como un problema permanente, un problema que va a estar toda la vida y analizamos diferentes soluciones. Y la única solución que encaja a la perfección para arreglar este momento de mi vida es quitarme del medio. Porque la solución de ir a terapia no me está funcionando y no me va a arreglar, no me va a quitar este sufrimiento y la única solución que veo factible para quitar este sufrimiento que no va a terminar nunca es acabar con mi vida. Porque de esta forma acabará este sufrimiento que es interminable. Claro, Eso entonces, es. hasta que no salimos de ese bucle en el que somos capaces y nos necesitamos esa ayuda profesional y cercana de nuestro entorno, darnos cuenta de que hay otras soluciones, hay otros caminos. Sí, Pero es el camino difícil, o sea, es la parte difícil, ¿no? del sí. proceso. Y aquí quiero contar una anécdota por si a alguien al otro lado le sirve, porque quiero insistir en que nosotras sabemos por lo que está pasando la persona que esté pasando por esto ahora. Yo recuerdo un día con mi primera psicóloga que me hizo una pregunta sobre mi futuro, ahora que lo has mencionado, y me dijo algo como, ¿cómo te imaginas tu futuro después de esto? Mm, Y yo le decía, es que no me imagino futuro. O sea, cuando yo intento imaginar, mm, mi capacidad de imaginar se ha roto. Yo soy una Sí, persona que siempre me han dicho que soy muy creativa, que tengo muchísima imaginación, mi cerebro funciona con imágenes, tengo una capacidad muy fácil de pensar en imágenes. mm, Y sin embargo, en aquellos momentos, cuando yo intentaba pensar un día en el mañana, o sea, simplemente el día siguiente, sí, mi cerebro era una pantalla en negro. Negro, mm, completamente negro. sí, Entonces, sabemos que es muy difícil trasladarte esa ilusión de que el mañana existe porque sabemos que seguramente sí. tu cerebro funcione así también y que tú pienses en, vale, estas chicas me están diciendo que se puede salir y que ellas han salido, pero es que yo cuando intento imaginarme el futuro en el que están ellas ahora, Es mi imposible. cerebro me pone una pantalla en negro. Pero es que eso también nos pasaba a nosotras, Exacto. efectivamente. Entonces lo que queremos es que entiendas que todos esos pensamientos
los hemos vivido, los hemos sentido y afortunadamente hemos conseguido llegar hasta aquí y estar hoy sentadas en este sofá para intentar pues que tú te creas todo lo que te estamos diciendo. Y recapitulando otra vez, tú tienes este último intento en el que te lanzas al vacío. De hecho, tu libro se llama La chica que se tiró. Que esto también tiene su historia, porque al final, si me permites contarlo, Sí, por supuesto. Yo me convertí durante una temporada de mi vida en la chica que se tiró. La gente por la calle o en mi trabajo ya no me reconocían como Lidia. Pasé a ser la chica que se tiró. Los comentarios y los cotilleos eran, ay, que esta no es la chica que se tiró. Entonces, durante esa temporada lo llevé un poco mal, porque me daba rabia que la gente solo viese de mí esa parte de mi vida, pero con el tiempo para mí fue una fortaleza. Fue una fortaleza porque sí, he sido la chica que se tiró, pero he sido la chica que también se ha recuperado, que ha aprendido lo que es la ideación suicida y quiere salir de ahí y ha salido de ahí y quiere ayudar a otras personas a que salgan de ahí. Y yo quise titular así el libro como esa reivindicación, ¿no? De no solo soy la chica que se tiró, soy mucho más que un intento de suicidio, que al final es lo que pasa en muchos casos de salud mental o de suicidio, que nos quedamos con un caso, algo que ha hecho una persona en un momento puntual en su vida y no es solo eso, esa persona. No, por supuesto que no. Claro. Y volviendo a este capítulo, ¿no? En el que pues ya pasa todo esto y luego empieza tu recuperación, ¿cómo vive tu entorno? ¿No? Porque el entorno creo que también es muy importante. Sí. ¿Cómo te sientes tú de apoyada y de respaldada por tu entorno? Creo que eso es una suerte que tuve porque muchísima gente no lo tiene y tengo que agradecerlo. Es el entorno que yo tuve. Yo, por suerte, mi familia, lo que es mi madre, mis abuelos y mis hermanos, y en general, pues tíos segundos y externos y tal, yo recibí todo el calor del mundo. Yo nunca me había sentido tan arropada y tan querida. Para empezar, yo en el hospital tuve a mi madre y a mi abuela todos los días, se iban turnando. Mi madre, evidentemente, pues tuvo que dejar el trabajo para dedicarse en alma, cuerpo a cuidarme a mí. Yo pedía que por favor no me limpiesen las auxiliares, que me limpiase mi madre y mi abuela, porque ya sabían cómo tocarme, cómo hacerlo para no hacerme daño, y no me dejaron ni un solo día. Y ya no solo es que no me dejaron físicamente, es que me entendieron mentalmente, me dieron ese apoyo de no, de ayudarme a perder esa vergüenza, de intentar entender por lo que yo había pasado, de pedirme por favor que en cualquier otro momento que estuviese mal pidiese ayuda. También les tuve que explicar, os había pedido ya ayuda, pero no lo habíais visto como peligroso. Entonces, es fácil decir, pero pídenos ayuda, pero si os pido ayuda, ¿cómo tenéis que actuar vosotras? Y lo bueno de mi familia es que ha tenido ese proceso también psicológico de que ellos no entendían mucho de salud mental, en cambio, han sido capaces de que a día de hoy saben que una persona que tiene esa depresión, vamos a saber de dónde viene, ¿no? Y en mi caso, pues lo han aprendido. Vale, tenía problemas con la alimentación, pero voy a dejar de decir ese tipo de comentarios que no le ayudaban. Y a día de hoy, pues lo hacen de forma diferente. Claro, tampoco es su culpa que lo hubiesen hecho de una forma diferente, de otra forma en su momento, porque nadie les había enseñado que era un TCA o que era ese tipo de problemas, ¿no? Pero yo recibí muchísima ayuda. A mí no me dejaron sola en ningún momento. Y luego mis amigas, pues claro, todas entendieron enseguida. Lo bueno es que, es lo que te digo, aunque mi parte fue física, porque yo salí sin poder caminar del hospital, me ayudaban a levantarme, me ayudaban a ducharme. Ya no era solo eso, sino que me ayudaban a entender lo que me habían pasado. Hablaban de ello conmigo. Me querían preguntar para qué podemos hacer otras veces para que esto no te vuelva a pasar, ¿no? Se interesaron en mi salud mental en ese momento y yo creo que eso fue primordial. Sí, no convertirlo en un tabú. Exacto. Vamos a hacer como si nada y cuanto antes volvamos a la mejor, porque esto es muy difícil de gestionar. Así es. Aún así, para mi familia fue un proceso muy duro, para mi familia y amigos. Muchos de ellos tuvieron que necesitar ayuda psicológica para superar un poco ese trauma, ¿no? Ese shock de que una persona a la que quieres mucho se acaba de intentar quitar la vida de una forma
muy, muy traumática, y han tenido que pasar por un proceso de perdonarme y de perdonarse. Porque claro, esto es algo que no se habla tampoco mucho, pero es importante el sentimiento que tienes de enfado con la persona que ha intentado suicidarse. Porque por ejemplo, mi abuelo me decía, que no me quieres, ¿por qué no has pensado en mí? ¿Por qué no has pensado en mí antes de lanzarte? Perdón, ya, yo te quiero un montón, pero es que yo no pensaba en nada, no pensé ni en mí. Esto vamos a insistir aquí para que podamos intentar ayudar al entorno de las personas que o bien han consumado el suicidio, porque yo he recibido mensajes en la cuenta de Instagram del podcast de familiares que han perdido a hermanos, a hijos, a padres por suicidio y me han escrito pues un poco dando las gracias por el proyecto. Me gustaría hacerte 2 preguntas en este sentido. ¿Qué les dirías a las personas que acompañan a alguien que está aquí con ideación suicida, por todo esto que decías de que tú ya avisaste, pero digamos que no se le dio importancia, ¿no? O sea, ¿qué les dirías al entorno? Y luego, ¿qué les dirías, pues como te decía tu yayo, qué les dirías a las personas que han perdido a un familiar por suicidio? En primer lugar, para aquellas personas que tienen que acompañar a alguien con ideación suicida, antes de detectar esas señales o incluso ya se han detectado esas señales, nunca dar, 2 cosas, nunca dar nada por hecho y nunca minimizar lo que está sintiendo la otra persona. Está claro que en mi caso fue un dolor alargado de muchos años, pero a lo mejor hay una persona que tiene depresión porque ha perdido un trabajo, ¿no? Un ejemplo básico. Puede ser que hayan personas peores que ella, que esa situación, pero no minimices lo que estás sintiendo. Intenta escuchar lo que se está diciendo esa persona. No quieras, por ser mayor que ella o por haber vivido muchas más cosas, si yo voy a decirte, no, es que estoy teniendo problemas con la comida, intenta evitar es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro. Deja que esa persona te cuente. Porque a lo mejor lo que necesita es que simplemente verbalizar lo que le está pasando para también darle un poco de sentido, ¿no? Entonces, creo que es importante que esa persona que ya sabemos un poco que tiene esa ideación suicida, o ya no solo ideación suicida, que no está bien, ¿vale? Escúchala, pero escúchala de verdad, sin dar consejos y sin decir qué harías tú en tu caso, ¿no? Presta atención a cualquier mínimo detalle. No creas que son tonterías lo que le pasa a una persona. Puede ser que el problema que tenga es que se le ha roto una uña, pero es que si le afecta ya es un problema. Vamos a ayudarle a que sea consciente de que no es un problema que le afecta tanto, pero vamos a entenderla y a empatizar con ella, ¿no? Porque a lo mejor si le duele es un problema. ¿Qué más? Acompañarla durante el proceso, ¿no? No dar por hecho que porque ya esté en manos de un psicólogo o porque ya haya empezado a pedir ayuda, ya está todo solucionado. Vamos a acompañarla durante el proceso a la persona porque necesita saber que están con ella y que aunque no entienden muy bien lo que le está pasando, están esforzándose por entender qué te pasa, por acompañarte emocionalmente hablando, me refiero. Y yo creo que eso es de las cosas más importantes que le hubiese pedido a mi familia o a mi entorno que hubiesen hecho, ¿no? Y que digo que podríamos hacer por personas que están pasando por ahí. Y un momento, antes de pasar a la... Sí, perdona. Porque ibas a contestar la otra, ¿verdad? Sí. Vale, pero como has dicho esto, me gustaría preguntarte en tu caso, ahora que estás haciendo esa retrospectiva, ¿qué cosas a ti sí que te ayudaban en aquellos momentos cuando estabas conviviendo con el suicidio y qué cosas mejor se podrían haber ahorrado? Por ejemplo, recuerdo de mis amigas que durante esa temporada intentaron evitar dejarme sola. Tuve 2 amigas que son las que conocí en el superior de integración social y ellas sabían que algo en mí no estaba yendo bien, que no estaba funcionando. Sí que es verdad que ellas también me había sentido con la libertad de haberles verbalizado el problema que estaba empezando a tener con la alimentación, por ejemplo, y los pensamientos negativos que estaba teniendo hacia la vida, ¿no? Recuerdo que una de ellas, por ejemplo, es de Burriana y ella constantemente se desplazaba a Castellón. A lo mejor un domingo, los domingos que eran... Yo vivía aquí en Castellón, pero mi familia es de Valencia y los domingos pues era cuando más depresión me venía, ¿no? Eran los peores días.
Pues recuerdo que esa temporada mis amigas esos domingos, vente a casa a comer, voy contigo y ceno. Intentaban no dejarme sola, ¿no? El sentir que merecía quedarme porque me querían, ¿no? De mostrarme eso. Con mi familia, pues lo mismo, ¿no? El preocuparse llamándome o el estar atentos a qué forma de relacionarme tenía, si estaba muy triste o si no. Y cosas que no recibí bien o que no fueron las que tendrían que haber hecho, creo que fueron como minimizar lo que estaba sintiendo, ¿no? O restarle importancia. Porque muchas veces lo hacemos inconscientemente como para, si no está o sea, si le quito importancia, ese problema no está, ¿no? Entonces era como, eh, voy a quitarle importancia a que está teniendo una enfermedad mental, porque si le quito importancia, realmente no tiene una enfermedad mental, es que no sabe comer bien o no sabe. Entonces es lo que peor recibí, el que me tratasen como que no era capaz. La invalidación. Claro, es que no estás siendo capaz de tener fuerza de voluntad, es que no tienes fuerza de voluntad. Es que, jope, es que no es cuestión de fuerza de voluntad, es que hay algo dentro de mí que no me está haciendo caso. Es como si le dijéramos a alguien que se ha partido 2 piernas que no tiene fuerza de voluntad. Claro, efectivamente. Caminar. Es que, claro, ¿por qué no te arreglas el hueso? Arréglate el hueso. ¿Por qué no sales a correr? Claro, es que porque el hueso, pues es que el hueso se tiene que arreglar poco a poco. Pues lo mismo le pasaba a mi cabeza en ese momento, ¿no? Que yo no podía arreglar lo que estaba sintiendo. Y eso fue la parte que más me dolía. Porque recuerdo el sentimiento de, es que es imposible. Es que por más que les diga, se creen que es soledad. Cuestión de, sí, te sientes sola en ese proceso. Incomprendida. No sientes que te entiende nadie. Y yo creo que esa es la parte que más sufrí. El no saber con quién podía comentarlo, porque todo iba a ser rechazo, sí. Invalidación. Sí, así es. Que por eso también, pues uno de los objetivos del podcast, ¿no? Que personas que hay al otro lado que no se atrevan a verbalizárselo a alguien de su entorno, o que incluso se lo hayan verbalizado pero hayan recibido este tipo de comentarios, pues bueno, que sepan abiertamente que no están solos, que somos muchísimas personas las que hemos pasado por el suicidio, muchas más de las que parece. Lo que pasa es que no lo parece, claro, porque actualmente no se cuenta y nadie viene aquí a poner su cara y decir, sí, yo intenté suicidarme y hoy estoy bien. Eso es lo difícil, pero que no estáis solos, que aunque vuestro entorno puede ser que erróneamente os haga sentir, pues como está contando Lidia, pues que no es así, que no estáis solos y somos muchos los que os entendemos. Sí. Y faltaba la segunda parte que me habías preguntado. Aquí lo que estabas contando a mí me ha recordado a la parte de mi entorno en aquellos momentos, y es verdad, es lo que tú dices. Creo que muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene. Yo a día de hoy, hablándolo con amistades, con familia, ¿no? Con gente que estaba cerca de mí en aquellos momentos, muchas personas me han dicho, es que yo nunca pensé que lo fueras a hacer. Claro. Y yo dentro de mí pienso, ¡buah, menuda cagada! Perdonad que lo diga así, y lo siento muchísimo por las personas que hayan perdido a alguien, porque entiendo que puede ser muy duro escuchar esto y que incluso puedan sentir rabia hacia mí por lo que estoy diciendo, pero el objetivo es salvar a las personas que todavía están aquí. Y en mi propio entorno, y me duele decirlo, pero no se le dio la importancia que tenía. Y yo cuando he escuchado a estas personas he dicho, qué barbaridad lo que están diciendo, porque yo estaba convencida, yo en mi cabeza estaba convencida de que yo me iba a matar. Claro, yo lo que no sabía era cuándo. Claro. Pero yo vivía todos los días pensando, no sé cuántos días más voy a aguantar. Yo no sé cuántos días más voy a aguantar. Sí. Y pensaba que quizá ese día era el último y que si no era ese sería mañana o si no sería pasado. Pero yo de verdad recuerdo mi cabeza cómo pensaba en aquellos momentos, y yo estaba, pero al 100% convencida de que yo me acabaría matando. Y claro, ahora escucho a mi entorno decir, no, yo es que no pensaba que realmente fueras a hacerlo. Pues lo que quiero es lanzar el mensaje de que, por favor, lo que estás diciendo tú, que se tome en serio, que no tengamos que llegar a que una persona se tire de un 4º piso para darle la importancia que merece. El que se ha tomado 8 pastillas o 15 pastillas, o no se ha tomado pastillas, pero te está diciendo todos los días que piensa en quitarse la vida, es que realmente lo estamos pensando. No es una llamada de atención, no es una chiquillada, no es una tontería.
es un grito de auxilio, Efectivamente. de que necesitamos ayuda y necesitamos apoyo. Y que se vea como algo importante lo que está pasando dentro de mí, ¿no? Porque al final sí que es verdad que eso pasa mucho, porque claro, se te rompe la pierna y es algo que ves. Entonces no dudas de esa persona. Sabes que, claro, se ha roto el hueso. Pero como es tan complicado ver dentro de lo que pasa a cada uno de nosotros, que por eso a la gente le cuesta tanto darle la importancia que merece. Porque es como, son cosas de locos, que acaban o que siempre en quizás eso, lo ¿no? dice, pero bueno, Claro, no lo va a hacer. claro, y también eso, como al final luego, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan las palabras como depresión o ansiedad, pues de A la forma, ligera. claro, a la ligera, luego no se le da la importancia que tiene, pero es que son problemas de verdad. Y son problemas que hay que darle importancia. Que a lo mejor no te estoy dando señales como me quiero morir, pero vengo todos los días triste a casa. O todos los días estoy sin ganas de vivir y se me nota en la apariencia, en la forma que he cambiado de hablar, en la forma que he dejado me he empezado a descuidar físicamente. Te lo estoy diciendo ahí y eso es importante. Y quizás si en ese momento tomamos medidas como entorno, como acompañantes, y intentamos ayudar en esos momentos, no somos conscientes, pero es que a lo mejor estamos previniendo una muerte, Sí, porque efectivamente. nos pensamos que el suicidio es algo de, mira, hoy me levanto y me mato, y no es así. Es No. algo que se va desarrollando, se va mostrando Sí. con las señales que estás diciendo tú, hasta que llega un punto que es insoportable. Y que por lo tanto se puede evitar. Exacto. Entonces, lo importante es que en esa cadena de acontecimientos, pues los que somos, esto lo digo por las personas que nos escuchan y lo digo por mí misma. Quiero decir que yo puedo tener casos en mi entorno y lo que debo hacer también es un recordatorio también para mí misma de decir, Sí. oye, que si tienes a alguien cerca que está diciendo esto, no le quites importancia. Claro. Dale la importancia que Claro. merece, intenta ayudarle como sea, pero estate ahí. Claro, es que, y es lo que digo, porque muchas veces está claro que no somos profesionales en salud mental, ¿no? Y que muchas veces no podemos salvar a nadie y no somos psicólogos de nadie, pero somos humanos y tenemos que aprender a tratarnos como humanos, ¿no? A respetarnos un poco más, a que no todo sea tan individualista. Entonces, en ese proceso, si yo estoy recibiendo el problema de alguien o alguien me está contando algo, es lo que te decía, no te estoy diciendo, no te estoy pidiendo que tengas que darle una clase de terapia tú o tengas que aprender a cómo tratar su problema. Te estoy diciendo que lo escuches, simplemente a eso, ¿no? A que tenemos que aprender a cómo relacionarnos a la hora de hablar de problemas emocionales con alguien, de que si alguien está contándome cómo se siente, saber que tengo que apartarme yo del caso, no empezar a decir, ay, pues es que a mí también me pasa lo mismo, ay, es que a mí se me pasó enseguida, no te preocupes, tómate esta pastillita y ya está. No es que, Dúchate con agua fría. Que claro, no, haz mucho deporte y se te pasará todo, ¿no? Vamos a escuchar a esa persona, de verdad, pero vamos a escucharla de verdad y acompañarla de verdad, que es lo que muchas veces necesitamos. Y es lo que está en nuestras manos, porque efectivamente el tema de la salud mental va mucho más allá. Es un tema social, es un tema de sanidad pública, ¿no? Es estructural. Claro, y al final está claro que eso no está en nuestras manos. No podemos, a lo mejor, trabajar, o sea, no podemos cambiar eso así. Pero lo que está en nuestras manos sí que lo podemos cambiar. Y es la forma en la que nos tratamos, la forma en la que escuchamos a las personas y las acompañamos y en la que no invalidamos esas emociones. Y ahora sí, volviendo a la otra pregunta, por lo que te decía tú ya yo, ¿no? De ostras, que no pensaste en mí. ¿Qué le dirías a alguien que ha perdido a alguien por suicidio, de que pueda preguntarse, ostras, no pensó en mí, no me quería o no era importante para él? Pues mira, tengo una amiga que a día de hoy es una de mis mejores amigas, que una amiga suya se suicidó de la misma forma que lo intenté yo. Y claro, tenemos como una conexión muy importante porque al final es como una de sus mejores amigas hizo eso y a los años me conoció a mí y tenemos la misma historia. Y muchas veces he intentado mandarle a ella el mensaje, ¿no? De como persona que ha pasado por ahí y que tiene la experiencia de qué es lo que se siente, me gustaría que perdonases a tu amiga porque en esos momentos esa persona no tiene esa parte consciente activada del cerebro, ¿no? Una parte de nosotros está como apagada. Entonces,
lo hacemos ni siquiera sin pensar en las consecuencias. Lo hacemos pensando en que queremos que nuestra cabeza se calle. Hay tanto ruido en nuestra cabeza que el ruido nos impide ver y escuchar a la gente que nos quiere. Y creo que es lo importante, ¿no? El hacerles ver a esas personas que no tiene nada que ver personal, que no tiene nada que ver muchas veces con que no haya sido capaz de escucharme. Porque evidentemente en mi caso, por ejemplo, eh, aunque me hubiesen intentado escuchar, estaba el dolor tan avanzado que una parte de mí tenía la idea muy clara. Necesitaba más ayuda, más allá que mi madre me escuchase o me entendiese. Entonces muchas veces no podemos salvarla de forma inmediata en ese momento, porque hubiese necesitado la ayuda mucho más atrás, ¿no? Pero creo que es importante saber que no es algo personal, que no es algo que va porque lo hayas hecho tú mal como acompañante, sino que hay veces que esa persona no ha podido ser capaz de vencer a esa parte de su cabeza que le dice que la única solución es matarse. Entonces creo que es importante también que pasen el proceso de... Tienen que pasar el proceso de culpa, de enfado y ser capaces de perdonar que esa persona lo ha hecho pensando al final en su descanso y en el descanso del resto, ¿no? Esa parte oscura en ese momento nos hace ver que hacemos daño al resto, que molestamos, que no merecemos estar. Y creo que es importante pasar ese proceso de perdonar y de repetirnos, o sea, de repetirse a esas personas que han pasado, que esa persona no tenía otra forma de verlo. Que no es su culpa. Exacto, que no es su culpa. Y has mencionado el tema de la voz, ¿no? En la cabeza, de cómo nos habla. Tú en el libro mencionas que tenías una voz que quería matarte y Sí. otra voz que quería salvarte. ¿Cómo conviven esas dos voces a la vez? Esas dos voces conviven machacándome día tras día. Conviven pues haciéndome sentir que esto no va a acabar nunca. Esa voz que me decía que todo iba a salir bien o que me mantuviese viva, quería decirme que pues que vamos a intentarlo, que siempre hay una salida, pero la parte negativa, la parte oscura me decía que ¿cómo lo vas a conseguir? Si es imposible, si no hay forma de salir de ahí, si aunque salgas, la vida te va a volver a traer momentos negativos, siempre va a haber alguien que te quiera mal, siempre van a haber momentos malos, entonces ¿qué sentido tiene salir de ahí? Mantente y vete, que va a ser lo fácil, ¿no? Entonces sí, habían como esas dos partes dentro de mí en las que durante mucho tiempo te tambaleas entre quiero seguir, pero es que una parte de mí es que no me deja y no puedo. Y creo que eso es lo duro, ¿no? De este proceso, el no saber cómo darle off a esa voz que puede, es que le puede, a la positiva le puede. Te secuestra. Sí, se siente como eso, como que al final hay alguien dentro de ti que está mandando. Claro, sí que es lo difícil, ¿no? Para el público que nos oye, que no ha pasado por esto, porque quien haya pasado por esto sabe de lo que estamos hablando. Quien haya pasado por un momento oscuro en la vida sabe lo que es no saber cómo manejar la cabeza. Pero a las personas que no hayan pasado por ahí, es lo difícil. Es difícil entender cómo es posible. ¿Qué voz? ¿De qué me estás hablando? Date la oportunidad de querer entender más allá de lo que no has vivido tú. Porque aunque no lo hayas vivido, existe. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa dentro de nuestras cabezas. Entonces, cuando pasas esa fachada de si yo no lo he sentido, eso no existe o es de locos, no es que no es de locos. Es que me ha pasado a mí, que era una estudiante de 22 años con una vida normalizada, le ha pasado a tu vecina, que era una niña de 15 años, le ha pasado a tu vecino, que era un hombre trabajador con una vida genial. Me refiero, es que no es algo de marcianos o de locos, ¿no? Que le pasa a cualquiera. Efectivamente. Que esto es importante, porque muchas veces también desde fuera se hace este comentario, ¿no? De, ostras, ¿cómo puede ser? Pero si lo tenía todo. Sí. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien, ¿no? Que una persona que lo tiene todo o tiene éxito, lo que la sociedad considera éxito, sí.
¿Cómo le explicamos a alguien desde fuera que no tiene nada que ver con Claro, esto? no tiene nada que ver. Yo creo que se lo explico con mi ejemplo, ¿no? A veces un poco, porque yo recuerdo perfectamente estar en el hospital y, y despertarme y empezar, ya cuando ya me estaba empezando a recuperar, ver en el móvil fotos de esa semana, ¿no? O de meses anteriores y decir, ¡hala, qué guapa estaba! ¡Hala, que en verdad estaba bien de cuerpo! Porque yo no me veía. Y claro, me di cuenta, en ese momento entendí qué es la enfermedad mental y qué es lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿no? Porque mi cabeza me estaba haciendo verme como algo horrible, pero no estaba, o sea, mi cabeza no estaba bien. En cambio, cuando sí que físicamente estaba mal, porque mi espalda estaba rota, estaba encamada, había perdido masa muscular, que mi cabeza estaba empezando a entenderlo todo y que mi cabeza estaba bien, el resto no me importaba nada. Entonces, ahí es cuando demostramos que lo que tiene que estar bien es la cabeza. O sea, tiene que estar bien esa cabeza para que entendamos lo que nos está pasando un poco, ¿no? Entonces, Sí, habías dicho que... que desde fuera hay personas que a veces se preguntan, ¿no? Ostras, ¿cómo puede ser que esta persona se haya quitado la vida o Claro, haya pensado, haya intentado quitarse la vida cuando lo tenía todo? claro, y ahí vamos, es como yo lo tenía todo en ese momento, pero lo que no estaba bien era esto. Y como esto era lo que no estaba bien, todo lo que tenía No sirve de es que nada. se reduce a nada. Que además has mencionado que justo esa semana tenías fotos en tu Claro, móvil de fiesta, claro, alegre. Esto también es importante porque muchas veces desde fuera, ¿no? Las personas que no lo han vivido, creo que muchas veces tienden a pensar a que una persona depresiva tiene que mm, ser alguien que la ves por la calle sin duchar, sí, triste, ¿no? Llorando por las esquinas. Y no puede ser así, pero también puede no ser es así. todo lo De hecho, en contrario. tu caso, en el libro mencionas que tú entre semana, el lunes, ponías la sonrisa en el trabajo, Mm. todo el mundo te consideraba una persona alegre y el fin de semana te matabas a tracones, Sí, ideación suicida cada vez más fuerte hasta lo que hemos contado y sí, no parabas de llorar y de mm, querer desaparecer. sí, Entonces, esto creo que también es importante que lo cierto, es comentemos muy para que importante. la gente entienda que la depresión tiene muchas caras. Claro, En tu caso, ¿cuál era esa en cara? mi caso era la cara de fingir que todo estaba bien. Es más, en el libro lo explico, ¿no? Que me convertí en una actriz increíble porque yo era capaz de, durante el día, siempre que estaba frente a gente, mi vida era genial y todo estaba bien. Y cuando llegaba a casa era esa parte oscura la que lloraba, la que se machacaba a sí misma y la que lo único que quería era morirse, ¿no? Entonces, sí que es importante de ser consciente de que la ideación suicida no siempre va acompañada de una faceta depresiva o triste, sino que muchas veces es lo que hacemos para que, Sobrellevarla. claro, sobrellevarlo y también porque a lo mejor cuando lo hemos explicado o lo hemos expresado se nos ha invalidado. Mm. Entonces, claro, tengo que actuar así, pues porque es lo que tengo que actuar, porque también nos enseñan a que las emociones negativas no son buenas. Sí, Este es como un tema muy importante, apartarlas. claro, apartarlo y no. Entonces, claro, todo se convierte en soy una persona de quiero ser feliz delante de la gente para que sepan que todo está bien y para no preocuparlos, para no dar problemas, para no molestar, pero por dentro me estoy muriendo. Y esa fue mi faceta durante ese tiempo. Yo recuerdo, o sea, me siento muy identificada con eso porque en mi caso, cuando yo estaba con la depresión, que de hecho, bueno, pues estaba en una baja médica, la Mm, mayoría de los días estaba en mi casa tumbada llorando y sí, apenas pues haciendo nada. Pero había veces pues que conseguía reunir las fuerzas para ir a algún evento social, pues alguna comida familiar, algún cumpleaños o incluso yo en mitad de mi depresión recuerdo ir a un festival de música de mi pueblo, al mm, Arenal Sound sí, y, y luego veía esas fotos y pensaba, joder, la gente que me haya visto por ahí tenía mucho miedo al juicio, al no, sí, cómo voy a ir a un festival si estoy con depresión y encima estoy de baja médica, mm, van a pensar que es todo mentira y que claro, y, y no es así, ¿no? Es porque te pones esa careta o porque ese día sacas fuerzas, porque también te da como rabia decir, bueno, voy a intentar claro. ser Tengo que feliz un día, intentarlo, claro. incluso nos lo pasamos bien y Sí, disfrutamos. Lo que pasa es que luego vuelves a tu día a día sí, y tu cabeza sigue siendo lo mismo, la misma. Y de exacto. hecho, en mi caso, mi intento
fue una semana después de venir de una despedida de soltera de una de mis mejores amigas. Nos fuimos de despedida y yo te puedo asegurar que fui el alma de la fiesta. De hecho, me lo decían todos los de la despedida, sus primos, gente que yo no conocía. Bueno, me había hecho allí la reina. Es que me pasó exactamente lo mismo. Pues le hice un cartel a mi amiga para que el DJ la saludara, tal. Como que personas que desde fuera podemos parecer que estamos súper felices y súper bien, pues mira, esa chica de esa despedida que soy yo, a los, no sé exactamente si fueron 4 o 5 días, tuve mi intento de suicidio. Claro, desde fuera, la gente, si yo me hubiese matado, los comentarios hubieran sido, ostras, pero sí, estuvo en la despedida esta y la veíamos súper bien, ¿cómo puede ser? Pues eso es lo que estamos intentando desengranar aquí, ¿no? Sacar todos esos puntitos que van como dibujando ese camino hacia el suicidio, que no es lineal y que no siempre tiene esa cara de tristeza permanente. Sí, así es. Y has dicho que en tu caso fue... Sí, igual, claro, es que fue la semana de Magdalena. Y claro, yo estaba todos los días en la calle. Es más, el aguante que yo tenía físico, yo trabajaba, yo no estaba de vacaciones, yo iba a trabajar y después salía a las fiestas de Magdalena. Y claro, mis amigas eran, es que Lidia, mira qué aguante tiene. Claro, yo no paraba. El último día de Magdalena paré. Y paré del todo. También creo que viví esa Magdalena así, con conocimiento. Porque yo sabía lo que quería hacer. Algo dentro de mí sabía que quería morirse. O sea, más que quería morirse, quería desaparecer, ¿no? Quería descansar. Entonces, viví esa Magdalena con voy a disfrutar de la última semana que me quedé aquí. La última semana que me queda con mis amigas voy a disfrutarla. Que esto también es un tema importante porque muchas veces se piensa que el suicidio, una vez hemos hablado de que se gesta de manera progresiva, pero una vez lo que es la ejecución, muchas veces se tiende a pensar que es un acto impulsivo. En cambio, en tu caso, en el libro cuentas que lo tenías clarísimo, que lo ibas a hacer tal día, de la manera que lo ibas a hacer y cómo lo fue muy premeditado. Exacto. Sí, en mi caso fue muy premeditado. Yo estuve toda la semana pensándolo. Sabía que lo quería hacer. Lo tenía clarísimo porque yo no quería tener que volver a despertarme y tener que seguir viviendo. No quería seguir luchando contra mi cabeza día tras día tras día. Incluso escribí la carta de despedida, en la que a día de hoy recuerdo, incluso en la despedida te das cuenta de que esa persona no se quería morir. Esa persona lo único que quería era no vivir con la carga que tenía dentro de su cabeza. Sí, que lo mencionas en la carta, ¿no? Que tú realmente querías quedarte, pero no encontrabas la forma, ¿no? De quedarte. Tal cual, esa frase. Sí, así es. Es más, es que siempre había dicho, me quejaba, ¿no? De todo mi trauma de una familia desestructurada me había llevado a yo no quiero familia, no me quiero casar, yo no quiero hijos, yo no quiero nada de eso. En la carta explico, me despido diciendo que en otra vida me hubiese encantado formar una familia, ser una psicóloga, escritora que pudiese ayudar a los demás. Y eso lo explico en la carta. Pero explico que en este momento ya no puedo más. Que yo creo que no quiero seguir haciéndos daño, no quiero seguir luchando con algo que no puedo más. ¿Te sentías una carga? Sí, por supuesto. Constantemente. Me sentía una carga. Tanto para mi familia como para mis amigos. Tanto previamente al intento, ¿no? Tú ya sentías es así. Claro. Antes de intentarlo, yo ya me sentía como una carga. Que constantemente tuviese que estar triste y que mi familia tuviese que estar pendiente de mí, o cualquier tipo de problema, por chorra que fuese, tener que depender de su ayuda, ya no solo depender de su ayuda, sino tener que estar pidiendo a lo mejor ayuda, en general el pedir ayuda, ¿no? Que ahí es cuando también me gustó escribir el libro y que necesitaba escribir el libro para eso, para decir a la gente que pida ayuda, que no son una carga, que no es de una persona débil, que no es de alguien que no sabe hacer las cosas. Hay que pedir ayuda. Si estás escuchando esto, pide ayuda, porque es lo que te va a ayudar, es lo que necesitas para poder empezar a ver un poco la luz. Exacto. No vemos la luz del fondo, pero
si no pedimos ayuda, no vamos a empezar a verla. Vamos a verla. Tenemos que pedir esa ayuda. Y a las personas que se os pide ayuda, pues intentar, pues como hemos dicho antes, darla. Efectivamente. Y lo de la carga, yo creo que también es algo muy común por todas las personas que he conocido en el camino. En mi propio caso también me sentía así. De hecho, yo tenía el pensamiento de que si me mataba todo iba a ser mejor para el entorno. Que esto muchas veces, ¿no? Cuando desde fuera las personas piensan, ostras, lo que decía tú y yo, ¿no? Y es que no pensemos en el daño que os vamos a causar. Claro. Es que nosotros, incluso muchos estamos de nosotros... pensando en quitarte un problema. Exacto, muchos de nosotros pensamos que os vamos a hacer un favor. Claro, yo en la carta lo explicaba, es que recuerdo las palabras concretamente, ya han pasado 4 años. Escribía, sin mí vais a estar mejor. Necesitáis que yo no esté aquí. O sea, porque yo sentía, realmente yo veía mi vida como su vida mucho mejor sin mí. Sí. Que no iban a tener esos problemas que tienen conmigo. Por eso es tan importante que al suicida pues le demos ese apoyo. Claro, que no se sienta efectivamente. una carga, que no sienta que es un estorbo cuidar de él. Exacto. Que esto, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo en su momento, cuando yo estaba en los peores momentos. Yo en casa no hacía nada. Convivía con mi pareja, con Miguel, y yo me sentía muy mal porque, claro, estaba todo el día en la cama llorando y ya está, no hacía nada más. Él hacía todo lo que tenía que ver con la casa, con ayudarme a mí, con cuidarme a mí, y siempre le decía como, no, voy a intentar poner una lavadora, me lo invento, o voy a intentar, porque necesitaba sentir que era útil en algo. Claro. Y claro, yo no entendía pues que estaba enferma y que pues que no podía hacer cosas y punto. Y él, me acuerdo que un día me dijo, vamos a hacer una cosa. Imagínate que en vez de estar como estás, tienes 42 de fiebre, por poner algo exagerado, ¿no? Me dijo, imagínate que tuvieras 42 de fiebre y que estuvieras aquí tiritando y que estuvieras fatal físicamente. ¿Me dejarías que te cuidara? Y me hizo como clic y le dije, ostras, pues sí, yo creo que sí que te dejaría. Claro. Y me dijo, pues tú piensa que ahora es como si tuvieras esa fiebre, lo que pasa es que en tu caso no se ve desde fuera. Claro, exacto, es que pero estás igual de mal, sí, o peor. Sí. Entonces me dijo, pues por favor, deja que yo me encargue de las cosas, y yo te cuido y no pasa nada. Tú no estás bien. Justo lo que dices es lo que me pasó a mí, porque fue cuando yo salí del hospital, al estar mal físicamente, me tuvieron que cuidar, pero más que cuidar, me tuvieron que hacerlo todo, me tuvieron que duchar. Me acuerdo que, claro, era verano y yo no puedo ir con estos pelos a la playa, por favor, depílame, mi madre depilándome, claro, todo, me refiero, me lo tenían que hacer absolutamente todo. Entonces, también me dejé cuidar mentalmente, en todos los aspectos. Y es como, me cuidaron porque estaba mal físicamente, pero ahí me di cuenta de que era lo que tenía que estar viviendo y tenían que cuidarme también. Tenía que dejarme ser cuidada mentalmente, ¿no? Es lo que ahora estoy recuperándome y tengo que estar así hasta que me encuentre mejor y necesito estos cuidados. No tengo que sentirme mal porque me lo estén haciendo, ¿no? Tengo que menos aceptar la ayuda en este claro, caso mucho menos. que anteriormente. Claro. Porque se veía, ¿no? Claro. Necesitabas ayuda. Sí. Por eso lo que dices es que es totalmente cierto. Y has mencionado el apoyo de tu familia. Recuerdo también una frase del libro que me gustó mucho. No sé si la voy a decir exacta, pero era algo así como que en tu caso, en tu recuperación, el amor había sido el pegamento que había pegado todos los trocitos que se habían roto de ti. Sí. ¿Crees que el amor cura? Yo creo que sí. Para mí el amor fue fundamental en todo este proceso. Es más, yo recuerdo estar en el hospital, me iban a dar el alta y el psiquiatra y el psicólogo que me atendían en el momento hablaron con mi familia y propusieron la idea de la opción de pues, ingresarme en algún tipo de recurso para recibir otro tipo de ayuda. Yo trabajo con salud mental y yo le dije a mi madre, por favor, no. No me ingreséis. No me ingreséis. Me querían ingresar porque tenían la idea de que en un sitio así vas a tener atención psicológica a las 24 horas, pero no funcionan así. Por desgracia, los recursos de salud mental todavía no están tan dotados de recursos necesarios, ¿no? Y le dije, yo lo que necesito es irme a casa con vosotros. Y efectivamente,
lo que decidieron en el equipo médico fue que lo que necesitaba yo con 22 años era ir a casa y estar cuidada por mi familia. Yo siempre voy a dar las gracias a mi familia por esto, porque sé que mi recuperación ha ido muy rápida gracias a ello. Gracias a que estuve en casa rodeada de cariño. Todos los domingos estaban en casa. Y no solo los domingos, todos los días había gente en casa. Pero gente que de verdad venía a preocuparse por mí. Y venían a darme cariño. A no hablar a lo mejor de nada. A estar conmigo en casa, ¿no? Venían mis amigos a sacarme a pasear con la silla de ruedas. Venían a hacerme esa compañía. Entonces, para mí el amor fue fundamental. Y ya no solo en esa parte de recuperación, porque sí que es verdad que en esa parte de recuperación era cuando más lo necesitaba, ¿no? El sentirme protegida. Al final era como una niña pequeña, era como un bebé. Era como un bebé que estaba empezando a hablar, a comer, a caminar y necesitaba el calor de los adultos y de la gente que me quería para que yo pudiese hacer todo eso. Eso fue en esa etapa, pero más adelante, hace 2 años, cuando conocí a mi pareja actual, necesitaba reconciliarme con el amor. Necesitaba reconciliarme con esa parte de mí que debido a los abandonos que ha sufrido en la infancia, los maltratos, tenía ese trauma, esas inseguridades, esa desconfianza del amor romántico, ¿no? Y también he sentido que lo he recuperado, que es algo necesario. ¿Te has reconciliado Me he con el amor? reconciliado con el amor, sí. A día de hoy estoy enamorada del amor. ¿Y el amor hacia ti misma? ¿Cómo Claro, ha cambiado claro, también en este también proceso? es esa parte, ¿no? Cuando digo estoy enamorada del amor, no es solo estoy enamorada de mi pareja, estoy enamorada del amor que doy y recibo de toda la gente que tengo y del amor que me doy a mí y que recibo constantemente. Yo me doy amor cuando descanso, cuando tengo que descansar, cuando me escucho en los momentos malos, cuando lloro porque tengo que llorar, cuando me lo estoy pasando bien. Ahí me estoy queriendo a mí también. Durante todo este proceso yo me he sentido más querida que nunca porque me he permitido sentir todo lo que estaba sintiendo. Me he permitido sentir la vergüenza, me he permitido sentir el miedo, sentir la rabia y todo eso me ha llevado a reconciliarme con cualquier tipo de emoción que pueda llegar a sentir y por lo tanto pues esa parte de amor, ¿no? De cariño hacia mí. Van a haber días en los que yo no me quiera, o sea, en los que yo no me guste, van a haber días en los que no me apetezca hacer cosas conmigo misma, van a haber días en los que yo me vea fea, pero el amor hacia mí siempre tiene que estar. Es como si van a haber momentos en los que van a haber cosas de tus amigas que a lo mejor no te gusten. No sé, que diga palabras X o que haga cualquier cosa a lo mejor no te gusta, pero dejas de querer a tu amiga, no la dejas de querer. Pues contigo es lo mismo. Van a haber momentos en los que no te gustes cómo actúes, no te guste cómo estés sintiéndote, pero quiérete. Tienes que quererte para que todo eso sea lo normalizado, ¿no? En tu vida. Entonces, es importante no dejarnos a nosotras de lado y no dejar de cuidarnos. ¿Cómo has conseguido tú hacer ese cambio previamente? Porque en el libro se ve claramente como que tienes la autoestima muy tocada y no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando ahora. Sí. ¿Cómo has conseguido tú ese trabajo interno? Sí que es verdad que creo que en mi caso fue también especial porque al tener un accidente tan importante en mi vida, en el que pasas de estar caminando a silla de ruedas, tu escala de valores cambia por completo. Entonces, en esos momentos a mí me daba igual mi estado físico o cómo me veía. A mí me importaba que yo pudiese caminar. Y es más, me daba miedo que al volver a caminar volviese la preocupación de verme fea o de verme mal. Y lo bueno es que durante ese tiempo mi trabajo en psicología, en terapia, fue ese, ¿no? El aprender a quererme, el aprender a respetarme y a cuidarme, a pesar de no tener todo lo que me gustaría tener. No tengo el abdomen que sería perfecto para ser una mujer ideal, pero es que aún así me quiero igualmente y me respeto. ¿Ves? Fue ese trabajo de reestructuración cognitiva que hice con mi psicóloga durante todo ese proceso para cuando volviese a caminar me diese cuenta que soy importante o que soy respetable igualmente aunque no tenga muchas cosas que me gustan de mí y que puedo seguir haciendo cosas. Entonces fue un trabajo muy difícil con muchas sube y baja. Al final cualquier proceso, claro, ningún proceso es lineal. Entonces
Hay semanas en las que me veo fatal, en las que no quiero seguir cambiando nada de mí porque todo va a ser siempre igual, pero tienes que intentarlo, tienes que seguir hablándote a ti, reflexionando. Yo a mí me sirve mucho la escritura. Entonces en estos procesos yo hablarme a mí, pero escribiéndome me ha ayudado mucho, ¿no? Como hacer esos diarios de entiendo que te sientas así, pero no, tu belleza no es lo que te define, tus amigos no te quieren por lo guapa o delgada que estés, te quieren por cómo eres, por cómo los tratas, por cómo los cuidas, y eso va fortaleciendo también esa parte de autoestima en la que eres más que un cuerpo, eres más que una cara, eres el conjunto de todo, y vas fortaleciendo esa autoestima de, también es que claro, lo que yo he superado es algo muy difícil. Me ha dado mucha autoestima el haber sido capaz de salir de un agujero tan oscuro, el haber sido capaz de ponerme de pie a pesar de que los médicos me dijesen que iba a caminar muy mal el resto de mi vida con muleta, y a día de hoy estoy subiendo los picos de Europa, ha subido mi autoestima, porque me he demostrado que soy capaz, con dolor y con mucho tiempo, que esto no es de la noche a la mañana, esto no es porque soy superwoman y puedo enseguida, no. Ha necesitado mi esfuerzo, mi tiempo, mi dedicación, mucha ayuda de muchos profesionales, de mucha gente, pero lo he conseguido. Y tu actitud. Claro, efectivamente. Y si yo lo he conseguido, lo puede conseguir quien quiera. Sí que es verdad que para mí creo que la actitud es algo importante. Eh, Está claro que no todo lo tenemos que reducir a la actitud de una persona, porque como ya hemos dicho, cuando estamos en un momento tan oscuro, por más que queramos, hay veces que es muy complicado empezar, pero la actitud es algo fundamental, las ganas con las que tenemos. Evidentemente, como te comentaba antes, si en el momento en el que yo me despierto con 22 años, encamada, llena de cicatrices, sin poder caminar, si mi actitud hubiese sido otra, a lo mejor no me hubiese recuperado de esta forma. Pero yo recuerdo ir paseando porque yo no podía caminar como una persona, pues como hacía anteriormente, pero caminaba con mi madre o cogiéndome la silla o un andador. Yo iba con un andador que me había dejado mi bisabuela. Y yo le preguntaba a mi madre, ¿volvería a caminar como antes? Claro, en esos momentos nadie se puede pisar las manos. No pueden decirme que sí, porque es pegarme una patada a la esperanza. Lidia, no lo sabemos, cariño, todavía no lo sabemos. Y una parte de mí pensaba, yo creo que sí. Yo me veo capaz de intentarlo. Si no, si me quedo así, pues ya tengo el no. Ya, de esta forma, incluso creo que también, claro, al ver que la gente me quería igualmente, estando así, o que podía seguir viviendo, fue como bueno, estoy aquí y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, el que estoy aquí, el que me he quedado viva. Poco a poco vamos a ir recuperando la forma en la que voy a aprender a vivir. Ya no va a ser como la de antes. A lo mejor tengo que conducir de otra forma, a lo mejor tengo que trabajar de otra forma, pero estoy aquí. Eso puedo hacerlo, puedo intentarlo. Entonces, eso fue un poco, ¿no?, lo que me dio esas ganas y el no mantener, o sea, el no perder esa actitud de quiero intentarlo. No sé si voy a lograrlo, pero quiero intentarlo. Y te quedaste. Y me quedé. Mejor palabra imposible, ¿no? Sí, Para este podcast. sí, Te quedaste con nosotros, te así quedaste es. conmigo. Y con esto quiero cerrar. No sé si hay algo que antes de acabar se te haya quedado algo por decir, algo por mencionar. No, nada, todo perfecto. Pues Gracias. lo último es ¿qué le dirías a alguien que ahora mismo está atravesando, aunque ya hemos lanzado varios mensajes, pero por cerrar con el más importante, ¿qué le dirías tú a una persona que ahora mismo en su cabeza convive este monstruo del suicidio? Creo que es una pregunta muy fácil, o sea, muy, muy típica, ¿no?, que se suele hacer, y siempre me gusta responder un poco lo mismo. Esto no tiene una fórmula mágica. Los problemas que tenemos en nuestro interior, en nuestra cabeza, por desgracia, todavía no hay una fórmula mágica, pero de la misma forma que muchas enfermedades físicas no la tienen y la gente acaba recuperándose. Muchas personas acaban recuperándose. Em, las salidas al sufrimiento existen. Te entiendo y sé que es muy difícil verla, porque ahora mismo no las ves y todo lo que ves es oscuro. Pero te animo a que pidas esa ayuda que necesitas. Ayuda a tu entorno a que te dé la mano que necesitas y a los recursos profesionales que necesitamos a que
sean pues más funcionales, por así decirlo, y que con mucho esfuerzo, porque no te voy a vender una mentira, no te voy a decir que esto es pan comido, se necesita esfuerzo, pero que sí que eres capaz de hacerlo. Que tú te veas débil o insuficiente ahora mismo no es la realidad, es lo que tu parte oscura te está haciendo ver y podemos conseguirlo y para eso estamos aquí, dando voz a tu fantasma, que queremos ayudarte a que eso no continúe. Y como me gusta firmar siempre mi libro, aunque pueda parecer una firma de Mr. Wonderful, es que por difícil que parezca, la vida siempre merece la pena ser vivida. Siempre va a haber algo que nos aferre a la vida y siempre va a haber algo que nos haga sentir que podemos. Pues con ese mensaje cerramos. Gracias Fin. por escucharnos, gracias por acompañar a las personas que sufren y si estás sufriendo, gracias por quedarte conmigo un día más. Hasta el próximo capítulo. Gracias.